Julián Saint-Luc Daumier, coprófilo dedicado a Moscarda y Tan, el Magí. El 13º día de Termidor del año cuarto de la Revolución, Julián Saint-Luc Daumier, conde de Clermont-Ferrand, murió en su ley. Antes de que su cabeza rodara bajo el filo de la guillotina, se cagó en las patas. Lo que para muchos puede ser interpretado como inequívoco acto de cobardía es, para el conocedor, signo de coherencia y fidelidad a una vida y a su obra. Porque esa existencia como librepensador, que sus contemporáneos, hijos de la Ilustración, apenas pudieron tolerar, fue eso. Desde pequeño, Julián mostró marcada inclinación por el estudio de la naturaleza. A los 4 años de edad, en una tarde cálida de agosto, en que se encontraba de visita en la finca de su tío Jean-Paul, a la sazón conde de Niam, se enterró él solo y enterito en una enorme montaña de bosta de caballo. A los 7 años, el niño se mostraba reticente a que las criadas vaciaran las vasinillas sin consultarlo, acto que consideraba una falta de respeto a su condición de aristócrata. Su caca era también obra de nobles, solía recordarles. Con la adolescencia su devoción fecal se convirtió en credo. Sus preceptores, números, lo llamaban a considerar las costumbres que para él eran tan naturales como para ellos aberrantes. A los 18 años partió hacia París a estudiar filosofía en la universidad. De esa época data la única obra de la que se conservan fragmentos. Traité sur la nature de la mer et ses propriétés. En su primer capítulo, el conde se entrega a una pormenorizada clasificación de las heces, según su textura, dimensiones, colores, formas y proporciones. En el segundo realiza un estudio de sus propiedades botánicas y curativas, de las costumbres ugaríticas, hasta sus usos a fines del siglo XVI. La historia de una perdida disciplina adivinatoria, la copromancia, abarca el tercer apartado. Practicada desde la antigüedad, introducida en Europa occidental por los cíngaros rumanos, el ars copromantia o lectura cáquica gozó de gran prestigio hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando fue prohibida por un edicto en Constantinopla a mediados del siglo XVI. Las virtudes del arte, estiman el tratado, eran superiores a la de la quiromancia y la lectura del curso de los astros o de las borras del café. El último capítulo es dedicado por completo al estudio de una extraña lectura gnóstica que consideraba la creación como un esborde fecal desde el mismo pleroma divina. Ángeles neumáticos como flátulos, ángeles densos como rocas que hieren el divino recto cósmico. Para este culto la creación era sin más la mayor cagada a lo largo de los infinitos eones. De vuelta en Clermont-Ferrand, despreciado por sus doctrinas y prácticas, mal visto por el clero, que lo veía como promotor de una existencia disipada entre sus congéneres, se dedicaba noches enteras a disfrutar de originales orgías por él organizadas, a las que invitaba a nobles de los condados vecinos. Entre ritos esotéricos de marcada impronta Rosacruz, eran llevados ante la presencia del conde y de sus huéspedes, doncellas, campesinas, prostitutas y sadomitas. Después de ser purificados con aguas, óleos y lociones por 3 días y sus correspondientes noches, eran alimentados con manjares generosos y diversos. En las noches siguientes, sus cuerpos eran untados y sumergidos en vaselina. Se les aplicaban enemas y se los llevaba al salón principal para comenzar la exhibición. Los defecantes, en número no menor que 9 y nunca mayor de 13, se sometían en círculo y en cuclillas al escrutinio de los invitados. Nobles y cortesanos alentaban el esfuerzo de los oficiantes entre carcajadas y ovaciones de gritos y gritos de merde, merde. Los soletes más largos o más gruesos o más caudalosos eran celebrados como verdaderas epifanías. De entre las filas de defecantes salió en más de una ocasión alguna cortesana que llegaría a condesa. Injusta y falsamente se lo acusó de practicar la coprofagia. Para su fe, tal práctica rozaba la herejía. El ala norte de su mesón albergaba un museo conocido vulgarmente como la Caconière, en el que se ostentaban obras sin parangón, alguno en todo el orbe. Su sistema de conservación y clasificación eran envidiables. Sus aportes a la taxonomía y a la métrica fueron tantos que fueron admirados por Diderot, D'Alembert y Lafebvre-Lignon. Los tuvo en su consideración al establecer su sistema de medición. Después de ser perseguido durante 6 meses, fue apresado en las afueras de Lyon mientras estupefacto veía a una radiante joven de brutal cabellera y exuberantes ancas de poner a orillar un arroyo.
Fue trasladado a París, en donde en juicio sumario se lo condenó a muerte. Tenía 43 años. Su mesón fue incendiada tras ser saqueada por la turba. Su cabeza arrojada ignoblemente a una fosa llena de excrementos. Algunas de las piezas de su colección se exhiben como exponentes de un verdadero arte de avanzada en 2 sitios: la Galería Rouvier, en Abbeville, Luisiana, y la sala de exposiciones de la residencia de Terencio Medina, Choromoro, provincia de Tucumán. Ambas son colecciones privadas. Gracias.